Travesía de Madrid de Francisco Umbral según la crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro. En esta introducción a la ponencia queremos dejar constar que el estudio atento de Travesía de Madrid es un reto a la inteligencia. Tratamos de identificar las ideas que se objetivan en Travesía de Madrid como material literario, según los procedimientos de la crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro, el racionalismo, la crítica, la dialéctica y la ciencia. Utilizamos para esta ponencia su definición de literatura, además de los planteamientos de su genealogía o teoría de los géneros literarios. Se trata de una interpretación racionalista, crítica, dialéctica y científica de Travesía de Madrid como resultado de ese estudio detenido de esta realidad material accesible al gran público desde 1966, el año de su publicación primera en la editorial Alfaguara. Posteriormente, que yo conozca, han salido otras 7 ediciones, la última en 2022, una reedición de la editorial Planeta. Racionalismo, decíamos, interpretación, transducción literaria racionalista, porque se relacionan las ideas críticamente, crítica porque se establecen valores y contravalores, dialéctica porque se toma como punto de partida la idea contraria. La relación dialéctica es una relación crítica. Adoptamos, por tanto, posiciones críticas y dialécticas. Y la ciencia, puesto que vamos a, en esta traducción, tomar como punto de partida la teoría de la literatura y el concepto de literatura y el de genología, la teoría de los géneros literarios. La literatura, empezamos por el primer objetivo, es una construcción humana, Francisco Umbral, irracional, la obra material Travesía de Madrid, que se abre camino hacia la libertad. La figura del personaje protagonista, que actúa como narrador autodiegético, cuenta las aventuras y desventuras de su desaparición en la última etapa de su juventud. Es un personaje clandestino, se oculta y actúa desde el anonimato de cara al lector. A través de la lucha, se abre camino a la libertad a través de la lucha, porque realmente vive buscando oportunidades en la calle y a veces pasa hambre. La lucha y el enfrentamiento dialéctico, esta oposición o enfrentamiento entre la pobreza, la idea de pobreza y la idea de riqueza. La literatura utiliza signos del sistema lingüístico, en este caso Umbral el español, a los que añade un valor poético. Aquí vemos nombres de personajes como Jonás, Josué o Dimas con gran contenido semántico, a los que los idealistas llamaron estético. Decíamos valor poético, a los que inviste de un estatuto de ficción. Estos signos lingüísticos, en este caso la fábula, la ficción, es el ritual de paso, la travesía a la madurez de un joven de la estirpe de los acusados. Ese paso, ese aprendizaje en ese tiempo desaparecido de su barrio durante medio año, desde el mes de febrero a finales de marzo, desde febrero a finales del mes de agosto de 1963. Todo este proceso se escribe, la literatura se inscribe en un proceso de comunicación pragmático y social. La novela Travesía de Madrid fue finalista del primer premio Alfaguara de novela 1965, con implicaciones históricas. Este hecho pudo retrasar su estudio en aquel momento. Geográficas las consecuencias. Actualmente se sigue en España celebrando este certamen, y políticas, el hecho de no llegar a ser la ganadora del certamen puede considerarse como una forma de censura, porque evitó la posible promoción que hubiera supuesto es haber sido el ganador del primer premio Alfaguara de novela.
La literatura está organizada en 4 elementos, o tiene 4 elementos, componentes: el autor, Francisco Umbral; la obra, Travesía de Madrid; y el lector, puntual, esporádico, habitual; y el intérprete o transductor, que en mi caso soy Marrio Lobos, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla en 1987, en este presente en marcha que vivimos. Y se trata, con esta transducción, de ampliar el número de lectores, posibles lectores de Travesía de Madrid, como objeto de este trabajo literario. El punto, genología o teoría de los géneros literarios. Si tomamos la teoría de los géneros literarios de la crítica de la razón literaria, entendemos que el género es el conjunto de características comunes que pueden identificarse entre las diferentes partes que constituyen una totalidad, como propone Jesús G. Maestro. Distinguimos 3 géneros: el narrativo, que es el desarrollo de la épica de la tradición griega y romana; la poesía y el teatro. Aceptamos que Travesía de Madrid pertenece al género narrativo, es una novela, y que también pertenece a una especie de novela en este caso de aprendizaje, novela de formación en formato autobiográfico, con elementos de otras especies narrativas, de novela de aventura, novela urbana, intelectual, lírica, costumbrista, novela intelectual. Además, puede relacionarse con otras obras literarias de la misma especie. Estudiamos Travesía de Madrid como un material literario que pertenece al género de la narración y participa de algunos elementos propios de alguna especie de narrativa conocida, y como construcción literaria concreta que lleva por título Travesía de Madrid como totalidad, y que mantiene relación como totalidad con las partes que consideramos intensivas o canónicas, determinantes de Travesía de Madrid, por un lado; partes extensivas o integrantes, en segundo lugar; y como partes distintivas o constitutivas, por último. Se organizan este tipo de relaciones en un cuadro de doble entrada que muestra las diferentes características relevantes de la obra. Así, como componentes intensivos con el género tenemos canon, y dentro del canon lo más destacado es el narrador autodiegético. En relación a los componentes extensivos integrantes, es decir, los que desarrollan la novela, tenemos el atributo. Son muchos los personajes de Travesía de Madrid. El personaje protagonista es importante porque pareciera desdoblarse en 2, el que ejecuta los hechos y el que los cuenta, y luego el que los escribe, el que los objetiva en una obra que es la que tenemos delante. Hay otro personaje femenino antagonista, que es Soledad, que es la adolescente recién llegada a Madrid con su familia desde cualquier punto de España. Y bueno, pues luego hay personajes que plantean dialécticas, pobreza, riqueza, así los tríos Esperanza, Mercedes, Adeli, fuertes, elementales y generosas frente a las más sofisticadas y egoístas, poderosas, Elena, María, Monse, que pueden ser actrices o personas ya con una trayectoria profesional hecha. Respecto a los componentes distintivos con respecto al género, tenemos la potencia, que sería una sátira alucinada y amarga de la época, lo que hablábamos de una interpretación de la realidad. Respecto a la especie, los componentes intensivos, tenemos la característica que conocemos como paradigma. En este caso es novela autobiográfica de formación, con rasgos de otros tipos de novelas, como ya hemos comentado. Respecto a las partes extensivas, con respecto a la especie, tendríamos la facultad, en este caso es autodidacta. El personaje aprende por sí mismo, es discreto, es inteligente y le permite desdoblarse. El primer narrador que actúa, y el segundo que escribe y objetiva todo lo que fue ese paso a la madurez.
Respecto a la propiedad, los componentes distintivos es el ejercicio de la libertad. Una y otra vez decide y se va y rompe porque no termina de estar bien y es capaz de analizarlo y de decidir. Respecto a los componentes intensivos, respecto a la obra literaria Travesía de Madrid, diremos que cómo se relaciona con otras obras literarias, diremos que el prototipo es el de novela de formación, de novela Bildungsroman, novela de viaje, de cambio, de metamorfosis, travesía a la madurez, el ritual de paso a la madurez, la metamorfosis, y pueden patentarlo pues, desde la vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, de Alfonso de Valdés, según Rosa Navarro Durán en 2006 expone, o bien El Buscón de Francisco de Quevedo. Respecto a las características, es un nocturno, es un sucesivo y sostenido nocturno con algún episodio diurno esporádico, muy significativo, pero fundamentalmente es un nocturno y elide las actividades operatorias del personaje protagonista durante el día. Respecto a los accidentes, podemos hablar de las formas de la materia cómica. Es una sátira, tiene elementos paródicos, aparece incluso el chiste, carnaval, caricatura, la risa, sarcasmo, el escarnio, lo grotesco, la ironía, fundamentalmente la ironía. En el tratamiento de algunos personajes o de algunas situaciones. Para bibliografía hemos utilizado Travesía de Madrid, editorial Planeta, de Austral, de Francisco Umbral, Barcelona 2022, La crítica a la razón literaria, de Jesús G. Maestro, la Biblia, y como curiosidad comentar una descripción que hacen en la edición de Alfaguara de 1966, que habla de que es una novela representativa de costumbres y caracteres. Esta colección de literatura española cuando se publicó. Muchas gracias.